Despertamos con un estado prácticamente de guerra, sin bombas, pero todo destrozado. Me puse en contacto con ella para saber si estaba bien. Que nos esperábamos ya lo peor, viendo todo el desastre que había en el pueblo. Sal de ahí, con un grito súper seco, ¿no? La palabra era esperanza, unión y vamos a reconstruir esto, seguro. La Sala de Estar es un centro de bienestar enfocado en el crecimiento personal de las personas, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Hemos estado desde el 29 a mitad de enero cerrados y bueno, ahora hemos vuelto a abrir. La mañana fue toda una sorpresa, porque pensábamos que el agua se iba a ir y no fue así. O sea, nos despertamos con un estado prácticamente de guerra, sin bombas, pero todo destrozado. Y entre ese destrozo pues estaba lo que era la Sala de Estar, que bueno, pues poquito a poco hemos ido reconstruyendo. Me enteré de lo ocurrido aquí en la sala tras la Dana porque vivo en Picaña. Entonces también lo viví y ya desde el primer día que recuperé la comunicación, porque perdimos la comunicación, me puse en contacto con ella para saber si estaba bien. Y una vez que supe que estaba bien, pues luego ya empiezas a pensar, ostras, la sala, ostras. Cuando llegué a la puerta, después de 20 minutos caminando en un recorrido de, normalmente hago en un minuto, hubo un vecino que hasta ese momento no conocía, reventamos la persiana y la subimos. Ya te puedes imaginar cuando subes la persiana y ves todo lleno de fango. En ese momento, como pude, entré y recuerdo perfectamente, me coloqué en el centro de la sala en estado de shock y pensé, hasta aquí, se acabó. El fin de una etapa, porque era imposible reconstruir lo que veían mis ojos. El hombre que me había subido la persiana seguía sujetando la persiana porque estaban rotas y no se sujetaba, y me miró y me dijo, sal de ahí, con un grito súper seco, ¿no? Y yo entré, como que reaccioné, ¿no? Y le dije, ¿qué? Y me dijo, sal de ahí. Y me dijo, sal, porque mañana será mejor que hoy. Y entonces me quedé esa frase grabada y además la comento muchísimo porque creo que fue el inicio de una nueva etapa. No pensé tanto en mi puesto de trabajo porque me siento más como parte de la familia de la Sala de Estar, incluso como alumna. Entonces lo primero que pensé fue en que estuviera bien ella y la gente que vive por aquí. Vi por primera vez la sala el lunes siguiente, cuando hacía menos de una semana que había ocurrido la Dana. Ya simplemente el venir hasta aquí fue bastante intenso. Vas viendo todo el camino que haces de normal para venir a yoga, lleno de silencios, lleno de barro, lleno de destrucción. Se rompe un poquito esa imagen en tu cabeza. Tuvimos que tirar todo, o sea, todo me refiero a desde quitar el parqué, pintar las paredes, puertas, mobiliario, material, todo lo que tocó el fango, porque al final fue fango, se destruye. Entonces da igual lo que sea. Encima en la sala, como es un espacio que siempre vamos descalzas, está todo en el suelo, los cuadros, todo está en el suelo. Llegamos un grupo de personas cruzando el pueblo, claro, porque no se podía acceder en coche, entonces ya llegamos, que nos esperábamos ya lo peor, viendo todo el desastre que había en el pueblo. Y cuando llegamos, que había gente ayudando, gente limpiando, un montón de cosas. Entonces mi reacción fue como pena, impacto, y por otro lado fue como una emoción de decir, wow, ¿cuánta gente está aquí ayudando en la sala? Me hubiese gustado poder ayudar más, pero al final yo lo hablaba mucho con Soraya de me gustaría ir y ella misma, pero si estás ayudando a tu vecino, estás con esas ganas de querer estar en todo, querer estar con toda la gente que quieres y querer ayudar a todo el mundo. Me sentía como en el mito de la roca, que iba subiendo y subiendo, intentar solucionar algo y se caía otra vez. Y vuelta a empezar, vuelta a empezar. La palabra era esperanza, unión y vamos a reconstruir esto, seguro. Se está haciendo mucho hincapié a la solidaridad que empezó a venir a partir del tercer día, ¿no? Pero se está dejando de lado una solidaridad que ya estaba, y era la de los vecinos, la de la comunidad. El miércoles, que fue el día posterior, aquí no podía entrar nadie. Quien nos ayudó a sacar el fango fueron los vecinos, personas que no conoces. Decían, ¿te puedo ayudar? Porque yo vivo en un piso, no, se he perdido el coche, pero ahora no puedo hacer nada. Y en un día vaciamos la sala de fango y de mobiliario y todo lo que son senseres. Todo eso lo sacamos
ese día. 1000 millones de mensajes, de ánimos, de preocupación, de preguntas, ¿cómo estáis? Sobre todo predisposición de si necesitáis cualquier cosa, aquí estamos. O sea, Instagram estaba petado. Las ayudas han venido por todos lados y te lo digo con el corazón súper abierto y con la boca súper grande. Llevo 10 años trabajando en este mundo del bienestar y había llevado a cabo muchas actividades solidarias para otras personas, de lo que me siento súper orgullosa. Entonces pensé, ¿y por qué no para mí? No quería dejar mi sueño en manos de nadie, ni a nivel público ni a nivel externo. Una lluvia de ayuda y una constante de qué necesitas, qué podemos hacer desde la distancia. Lo que es ayuda estatal y de la Generalitat cuesta más. Solas no habríamos podido, pero con la ayuda de otras personas, poco a poco y con mucha paciencia y teniendo días negros, al final se puede salir. Todo el trabajo que hace Soraya creo que va más allá de venir simplemente a yoga. Es cuidar tu cuerpo, cuidar tu bienestar. La atmósfera que crea en la sala, todo lo que es la sala de estar, no es un centro simplemente de vengo, hago yoga y me voy. Es algo más. Los clientes que vienen a la sala son de la zona, la mayoría son de Picaña y Portatorrente. Volver otra vez a la sala, por ejemplo, ¿no? Es una actividad extraordinaria. También depende, ¿no?, de cuál es tu situación, tu economía, de dónde voy a poner este dinero, ¿no? Queremos volver a la rutina, queremos volver a practicar nuestro yoga, nuestro zumba, nuestras clases de lo que sea. Las ganas de volver a su vida, porque claro, al final, cuando dejaron de dar estas clases y de hacer todo lo que hacíamos, es que desde una reunioncita para comentar un libro, pequeñas cosas que íbamos haciendo, además de las clases, que le daban la vida a la gente, y entonces muchas ganas de volver. Para mí emprender viene de aventura. La aventura a veces conlleva sorpresas, ¿no? A todas estas personas yo les diría que con el esfuerzo, la ilusión y la confianza, para mí son clave estos 3 puntos para conseguir volver a revivir aquello que es tu sueño, ¿no?, que es tu proyecto. Hay mucha gente interesada y que le ha hecho un clic, o sea, que veo un futuro chulo. Esto no puede caer en el olvido. Esto va para muy largo. Picaña concreto se fueron 4 puentes, 2 pasarelas y 2 puentes. Es decir, nosotros ahora para entrar en Picaña solo puedes entrar por un puente. Lo siguiente es que no tenemos metro, no tenemos coches, por tanto estamos incomunicados. Entonces que no nos olvidemos de lo que aquí ha ocurrido para que no vuelva a ocurrir nunca más. Es el mantra, mañana será mejor que hoy.